¡Feliz Año Nuevo, familia! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que hayáis tenido unas fiestas increíbles. Yo me paso por aquí para contaros que hace un par de días terminé de tejerme este jersey que estáis viendo aquí y como los cálculos lo hice medio regular, me han sobrado un ovillo de cada color y he pensado hacerme este cuello bragas que veis aquí tan calentito y suave en un telar circular. Y os he grabado todo el proceso para que veáis cómo monto los puntos, cómo tejo los puntos y sobre todo lo que más duda trae es cómo cerrar los puntos. Así que espero que lo disfrutéis. Estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Bueno, pues el proyecto de hoy lo voy a hacer con estos dos tonos. Un marrón jaspeado y un color crema. El grosor de la lana es mediana. También, como es natural, voy a usar un telar circular, en este caso de 41 postes, aunque no lo usaré todos, y un ganchillo que me venía con el telar cuando lo compré. Bien, lo primero es hacer un nudo corredizo con las dos hebras de color que voy a utilizar. Las coloco en este poste del comienzo y ahora lo que voy a ir haciendo es ir girando las hebras por cada poste, así como si la lana abrazara cada poste. Entra por detrás y sale por delante. Bien, yo voy a usar hasta este poste del telar. Voy a hacer un panel usando solo 28 postes de los 41 que tiene el telar. Una vez he llegado hasta aquí, que es el último punto que voy a usar del telar, giro de nuevo sobre este poste y regreso de vuelta pasando las hebras de atrás hacia adelante. Igual que antes, pero en sentido contrario. Bien, llegado aquí, cojo el ganchillo y tomo el punto de abajo y lo voy pasando por arriba. Así tal cual y sencillo. Siempre el punto de abajo pasando por arriba de cada poste. Aquí estoy haciendo los tres últimos puntos. Las dos hebrillas de abajo pasan por arriba. Me voy hacia el otro extremo, que es donde hemos dejado las hebras, y vamos con la siguiente vuelta. Giro por este primer poste y ahora paso por detrás y por delante, abrazando cada poste con las dos hebras. Aquí estoy de nuevo en los últimos puntos, tomo las dos hebras con los dos deditos para que no se suelte y paso el punto de abajo por arriba. Una vez que paso el punto por arriba ya puedo soltar las dos hebras que no se van a deshacer. Y sigo pasando el punto de abajo por arriba de cada poste. Cogemos el último y de abajo pasamos por arriba. Me voy al siguiente extremo donde habíamos dejado las dos hebras y vamos a hacer una siguiente vuelta. Abrazo este poste por arriba
Y lo siguiente va de atrás hacia adelante, como hemos estado haciendo desde que comenzamos este proyecto. Sujeto con los dos dedos las dos hebras para que no se desarme y paso el punto de abajo hacia arriba. Una vez hecho esto ya podemos soltar las hebras si queremos. Y sigo pasando los puntos de abajo por los puntos de arriba. Bien, aquí ya he adelantado un poquito para mostraros cómo va quedando. Mirad, así queda por la parte trasera, lo que será el revés, y así queda por el derecho del tejido. Pensaréis que el punto está muy abierto, pero conforme vaya tejiendo, ese punto se irá cerrando. Voy a seguir tejiendo hasta lo que me dé los ovillos y vuelvo con vosotros. Mirad, ya tengo aquí adelantado todo esto. Es lo que me ha dado los dos ovillos. Aquí tenéis el punto derecho. Como veis, ya no se ve tan abierto. Al contrario, se ve un punto bien tupido. No como aquí al principio, que se ve bastante abierto. Aquí queda ya muy tupido, pero a su vez queda suelto, como a mí me gustan los cuellos, que estén suaves y sueltos. Y aquí os muestro el revés, que si os soy sincero, quizás me guste más el revés que el derecho. Bien, pues ahora voy a cerrar los puntos. ¿Cómo los voy a hacer? Pues muy sencillo, miren. Aquí tengo la hebra del comienzo, pues me voy al segundo poste y hago una lazada. Y el punto que tengo debajo lo paso por arriba de la lazada. Y esta lazada que acabo de hacer la saco y la coloco en este primer poste. Justo aquí. Tiro de las dos hebras para ajustarlo un poco y tomo el punto de abajo y lo paso por arriba de este. Saco este punto y lo coloco en el siguiente poste. Así. Y este es el proceso que vamos a realizar para cerrar todos los puntos. Hago una lazada en este segundo poste. El punto de abajo lo paso por arriba. Saco este punto y lo coloco en este primer poste. Tiro un poco de la hebra, pero un poco solo. Y saco el punto de abajo hacia arriba. Tiramos poquito de la hebra para que el punto no vaya encogiendo a la hora de cerrar el tejido, ¿vale? Dejamos la hebra un poco suelta. Lo coloco ahora en este poste y volvemos a repetir la operación. Tomo las dos hebras, hago una lazada, paso el punto de abajo por arriba, este punto lo saco y lo coloco en este otro poste. Tiro un poquito de la hebra y el de abajo pasa por arriba. Saco el punto y lo coloco en el poste siguiente. Volvemos a repetir la misma operación. Tomo la lazada, paso el punto por arriba, saco el punto, lo coloco en el poste de atrás, el punto de abajo lo paso por arriba, saco el punto de este poste y lo coloco en el poste de delante. Aquí ya estoy con los últimos puntos.
hacemos la lazada, el punto de abajo pasa por arriba, el de abajo se saca, se pone en el poste de atrás, saco el punto de abajo y ahora el de arriba lo vuelvo a poner en el siguiente poste. Hago lazada en el siguiente poste, el punto de abajo pasa por arriba, el de abajo lo saco y lo coloco en el poste de atrás. Saco el punto de abajo hacia arriba y ahora hago una lazada y el punto último lo saco por arriba. Y esta lazada la estiro porque aquí ya vamos a cortar las hebras y vamos a sacar la lazada por ahí para apretarlo bien. Saco todas las hebras de esa lazada y aprieto. Y aquí tenemos nuestro cuello ya con las puntadas bien cerraditas. Ya lo último que me queda es coserlo con una aguja lanera y el resto de la hebra que me ha sobrado, uno los dos extremos. Es cuestión de ir pasando la aguja por cada punto. Si se fijáis, los puntos del comienzo están más abiertos, pero sigue siendo un punto, con lo cual el punto del comienzo tiene que coincidir con el punto del final. Aunque el punto del final va a estar un poco más apretado que el del comienzo, porque en un telar siempre los puntos del comienzo están un poco más sueltos. Aunque sea muy ancho, es un punto. Y tenemos que ir cerrando punto por punto, de un extremo al otro. Mirad, estos que son del comienzo son más anchos que estos que son del final. Y así es como va quedando. Mira lo que os contaba. ¿Ve? Este puntos son del comienzo y estos son de los del final. Pero estos puntos son muy anchos. Pero ve, esto es un punto. Y ese punto, aunque lo veamos súper ancho, tiene que coincidir con el siguiente de la terminación. Aunque lo veamos que es muy ancho y tal, pero es un punto y tiene que coincidir con el punto siguiente. Y esto es básicamente ir pasando la aguja por un punto y por otro hasta cerrarlo por completo. Bueno, mi gente guapa, y aquí tenéis el proyecto terminado. A falta de bloquear la prenda para que los bordes no se enrosquen. Espero que os haya gustado el proyecto de hoy. No olviden suscribiros a mi canal y activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Ayúdenme compartiendo el vídeo para que lleguen más personitas que pudieran interesarles este video tutorial. Os mando muchísimos besitos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo.